Shalom, shalom. Welcome to Betarian Messianic Congregation, Hag Sameach. Paz, paz. Bienvenidos a Betariel, Congregación Mesiánica. Hag Sameach quiere decir felices fiestas. Hoy estamos celebrando la primera fiesta de Israel, la fiesta de las trompetas, que es Yom Teruah. Es hermoso volver con ustedes de nuestro viaje a Israel. Quiero decirles, Dios los bendiga. Quiero decirles, fue maravilloso. Éramos 31, estuvimos en el país de 12 días, desde la mañana hasta la tarde. Teníamos estudio bíblico. Fue una gran experiencia espiritual. Quiero decirles, hubo un bautizo que tuvimos y varias rededicaciones en el mar de Galilea, donde Jesús caminó. La rededicación, algunos de los viajeros vinieron para ser rebautizados allí. El pastor, yo les dije, esto no se hace, pero podemos salir un poquito de la ley, y les dije que podemos tener solamente una rededicación en el agua, un reconocimiento de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, de todo lo que necesitamos, a fin de estar más cerca de Él. 15 de ellos tuvieron esa rededicación. Lo hicimos en una playa pública. Tengo algunas fotografías. Miremos aquí, Maris, y adivinen quién. Nuestro mayor, nuestro anciano, Remy. También tenemos una hermosa hermana que fue rededicada, Claire. Y aquí están todos ellos. Fue hermoso, agradable. Siempre es hermoso hacer esto. Y otro lugar que es impresionante es el Templo de la Montaña. Podemos ver el domo en la montaña, en el Monte de los Olivos. Pueden ver en el fondo que hay tumbas, es como un cementerio. La gente religiosa paga mucho dinero para estar allí por la profecía de Zacarías 14:4, que en este día los pies de nuestro Mesías estarán en el Monte de los Olivos. Otro sitio es el Muro de las Lamentaciones, en el tercer templo. Aún está esa pared permaneciéndose allí. Es un lugar especial. Cuando van allí, ustedes sienten lo sagrado de este lugar. Sentimos algo verdaderamente espiritual. Tú quieres orar. Y el próximo fotografía se tomó la noche del viernes. Miles de personas se reúnen allí con danzas y cantos. Fue realmente hermoso. También vimos la fuente de Siloam. Es aquí donde nuestro Señor alivió al ciego. Es verdaderamente hermoso. Es todo lo que tenemos. Es solamente esto de la alberca de Siloa, porque hay mucha gente trabajando en este lugar, arqueólogos. Hay otro lugar que toca nuestro corazón, es el Museo del Holocausto. Si ustedes van allí, verán las fotografías de que cómo una nación inteligente ha hecho esto, aquellos que son judíos. Y en ese momento es cuando tú dices, Señor, protégeme. Y claro, el valle de Armagedón, que nos impresiona cada vez que vamos. Veamos aquí lo que dice en Apocalipsis 16:6, y todos se reunirán y todas las naciones estarán allí, irán contra Israel. Será este lugar donde ellos se reunirán. Armagedón. Esto está Israel. Aquí podemos ver la fragilidad de esta parte de Israel. Las fronteras están abiertas. En un lado está Líbano y del otro lado Israel. Al final fue maravilloso. Estábamos plantando árboles de cedros en este lugar. Con nuestras visitas hicimos esto. Iremos en otro año, el próximo año allí.
Veremos la festividad de las trompetas Ron Tirúa, que es llamada Rosh Hashanah. Es una nueva estación en la que un nuevo periodo. Estamos celebrando la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de trompetas. Es agradable ver la atmósfera que se cambia para judíos e incluso para musulmanes. Estamos viviendo lado a lado cerca de ellos. Yo lo veía en mi juventud cuando vivía en Casablanca. Y estamos a veces compartiendo nuestras fiestas con los alimentos. Ahora estoy usando el talit, el que trae una gran historia y nos lleva, es una túnica o capa, lo importante es que nos lleva justo al Mesías. Lo que es importante son los tzitzit, los flecos que están a la orilla de esta capa. Originalmente, antes de la diáspora, en el 70 después de Cristo, los judíos llevaban estos tzitzit todo el tiempo y siempre eran visibles para todos. Colgaron de los lados estos flecos. Sin embargo, después de la diáspora de los años 70 después de Cristo, cuando los judíos estaban entre las naciones debido al antisemitismo, dejaron de usarlos. Solo los llevaban unos judíos muy religiosos y fue reemplazado por el talit que se usa en las sinagogas. El origen de los tzitzit se encuentra en Números 15. 38-39, donde Dios pidió a los judíos que usaran uno para que pudieran mirar, recordar, observar su palabra. Fue un recordatorio constante de quién la persona es y quién es Dios, porque lo olvidamos cuando estamos en este mundo, mientras que los tzitzit hoy son blancos. Originalmente no lo eran de un hermoso y muy caro color cielo azul, un color que llamaron el teklet. Pero el precio era como el precio del oro. Y debido a que se hizo tan caro de producir en la época de Jesús, lo reemplazaron por color blanco. El teklet era un tinte extraído del caracol. Y según la estimación de hoy, requería 12,000 caracoles para producir 1/4 de gramo de tinte puro. Pero ¿por qué era el color original azul? Nos recuerda el lugar donde Dios estaba cuando encontró a Moisés. Leemos en Éxodo 24:10, y vieron al Dios de Israel. Y había bajo sus pies como si fuera una obra pavimentada de piedra de zafiro. Y era como los mismos cielos en su claridad, lo que nos hace recordar. Y por supuesto, sabemos que Jesús llevaba el tzitzit todo el tiempo, como lo mandaba la ley. Esto es lo que la mujer enferma de Mateo 9 por fe dijo: si solo yo pueda tocar su ropa, será bien hecho. Ella lo hizo y fue sanada, y que tocó exactamente el dobladillo de su prenda, los flecos. Y hay una relación entre el tzitzit y la fiesta de trompetas, Yom Teruah. Ambos nos traen a mirar hacia arriba y recordar quiénes somos, una nostalgia de quiénes seremos. Se llenará con la fiesta de las trompetas. Creo que cada hombre y las mujeres tienen ese anhelo de un mundo pacífico, equilibrado y armonioso. Dice la Biblia, existe. Es la morada eterna de todos los que conocen a Yeshua como su Salvador personal. Esta fiesta entonces reaviva en nosotros esta nostalgia de ir al paraíso. Alguien describe esta nostalgia como una enfermedad del corazón. Y aquí es donde solo la Biblia nos dice, es donde las fiestas de Israel los llevan a especialmente esta que estamos celebrando hoy, Yom Teruah, al hablar del recogimiento de todos los creyentes mientras somos llevados a nuestro hogar eterno. Es un momento muy alegre. En hebreo la palabra fiesta, el hag, viene de la palabra, del verbo bailar. Estos son momentos felices, momentos de descanso. Este es un propósito de la fiesta de Israel. Hay 7 de ellos encontrados en Levítico 23, y estas fiestas de Israel fueron seleccionadas en el año en el que el individuo se detiene y recuerda todo lo que el Señor ha hecho por él. Y actualmente, ¿qué es lo que va a hacer? Y cuando Dios dio la ley mosaica a Israel, fue muy generoso. Entre los muchos mandamientos y de los muchos días festivos, y en el Shabbat también, esto llegó a 80 días de libres,
es alrededor de 23% en el calendario. Y aún es más para los judíos que viven en el mundo occidental hoy en día. En la Biblia también nos beneficiamos de otras fiestas como Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias y otros. Es una experiencia maravillosa pertenecer a una congregación judío-mesiánica. ¿Y cuál es el beneficio de mirar estas fiestas para nosotros hoy? ¿Cuál es el beneficio? Hay muchos y muchas razones. La primera es que esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y como Pablo dijo que toda escritura es dada por inspiración de Dios y es provechosa para la instrucción en rectitud. Cada parte de la Biblia contiene una gran riqueza de enseñanza y bendiciones. Y Pablo, de hecho, se refería en el Antiguo Testamento cuando escribió este versículo en el Nuevo Testamento. Aún no estaba escrito. Sin embargo, tal vez porque estas fiestas son parte de la ley mosaica, muchos se alejan de ellos como si estuviera desprovista de cosas buenas. Pero no. Mientras que todos los castigos fueron quitados por nuestro Salvador, Yeshua, en la cruz, la ley mosaica era una gran fuente de gozo y encontramos grandes tesoros. En el capítulo de la palabra de Dios, Salmo 119, David menciona la palabra Torah, que es los primeros 5 libros de la Biblia, donde encontramos nuestras fiestas. Tantas veces en el versículo 18, abre mis ojos para que pueda ver cosas maravillosas de tu Torah. Y además 22 veces habló de los mandamientos de la Torah, los mitzvahs. Y 40 veces menciona los preceptos de la Torah y el estatus. Ahora vamos a situar Yom Teruah o las fiestas de las trompetas como los nombres bíblicos de esta fiesta son en relación con las otras fiestas de nuestro Señor. Quiero decirles que vamos a ver algo maravilloso que pertenece a nuestro Yeshua. Ustedes saben que cada fiesta habla de las facetas del ministerio de Jesús. Juntos forman una hermosa imagen de la historia de la redención, desde su primera venida hasta su segunda venida. Nuestro Salvador no vino una vez, vino 2. Y podemos ver que las 4 fiestas primeras hablan de la primera venida y las últimas 3 de su segunda venida. Esta distinción entre estos 2 que vienen se está desvaneciendo hoy. Y esto ha sido un gran obstáculo para enseñar sobre el Mesías al pueblo judío, porque nunca se les enseñó realmente acerca de estas 2 venidas. Solo se les enseñó de una venida. Estoy recordando cuando hablé a la sinagoga, una pregunta que tuve: si Jesús es el Mesías, ¿por qué no hay paz en el mundo? La respuesta está escrita sobre todas las fiestas de Israel y sobre todas las más de 100 profecías de su primera venida. Y veamos la primera fiesta, la Pascua. El mensaje principal de la Pascua es el Cordero sacrificado cuya sangre protegía cada hogar del juicio y que simbolizaba al Mesías venidero, Yeshua HaMashiach, que se llama el Cordero de Dios en Isaías 53. Luego viene la fiesta del pan sin levadura, que habla de la santidad del Mesías, dejar de ser un tipo de pecados medio sin levadura, sin pecado. Por eso Jesús podía morir por nosotros, estaba sin pecado, como ningún otro hombre podría ser. Luego, después de su muerte, al tercer día viene la fiesta de primicias, que siguió cronológicamente la muerte del Mesías, que es su resurrección. Porque esto es lo que está en el centro de nuestra creencia. Jesús está vivo. Hablé con él esta mañana. Está verdaderamente vivo. Está en el corazón de nuestras creencias. Bravo por Yeshua. Entonces tenemos la fiesta de Pentecostés, que sucedió al mismo tiempo que el nacimiento del nuevo cuerpo de creyentes. La iglesia, hecha de judíos y gentiles, una cosa nueva siempre, cuando ambos grupos se reúnen para formar uno. Como lo estamos ahora aquí en Bet Ariel, somos judíos y gentiles reunidos bajo Dios, como estas fiestas se profetizó. Esta fiesta llega 50 días después de la Pascua. 50 es el número de jubileos o liberaciones. Esto es lo que estamos proclamando en este mundo. Después viene la fiesta de las trompetas, nuestra fiesta de hoy, que habla del soplado del shofar, para reunir a todos los creyentes para esta fiesta,
habla de las segundas frutas, Yeshua siendo el primero en resucitar nunca más para morir de nuevo, por lo que la segunda resurrección es la de los creyentes cuando serán llamados a casa. Esto es lo que la fiesta representa para nosotros. Veremos estas fiestas con más detalle. Entonces viene Yom Kippur, un tiempo de juicio, donde todos los acontecimientos del libro del Apocalipsis y los de los profetas de las escrituras hebreas encuentran su momento de realización. Y en este mismo momento nuestro mundo está siendo preparado para esto. Esta no es una fiesta, porque aquí el Señor pidió a los israelitas que se humillaran sus almas y se dieran cuenta de que se acercaba un día de juicio. Justo después de esto está esta gran fiesta de Sukkot o tabernáculos, que representa los tiempos mesiánicos, el milenio cuando Yeshua regresa con nosotros y los creyentes, como nos dicen Zacarías y Pablo, y este es el momento en que nuestro Señor finalmente será el Rey de Reyes. Ahora vamos a ver Yom Teruah con más detalles. Esta fiesta se encuentra en los Moadim Adonai, los tiempos designados del Señor. El texto principal se encuentra en Levítico 23. Pueden abrir sus escrituras en el versículo 23 y 25. Y allí vamos a encontrar algo inusual en la forma en que se dan los mandamientos. Es corto, muy corto. Y quiero decirles, hay una razón para esto. Versículo 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, ahora dirán a los hijos de Israel diciendo, en el 7º mes, el primer día del mes, tendréis un descanso del sábado, un recuerdo de soplado de trompetas, una santa convocación, y no harás ningún trabajo habitual en él, y ofreceréis una ofrenda hecha por el fuego al Señor. Esta es toda la información que tenemos sobre esta fiesta. Números 29, versículos 1 al 6, habla también de ello, pero solo hay listados de las diferentes ofrendas hechas en este día. Hay tan poca información de esta fiesta que hacemos más preguntas, el porqué de esto. No se nos dice cuál es el propósito de el recordatorio, el zicarón, que significa acordarse de esto, prestar mucha atención, y se nos pidió a los israelitas que recordáramos, pero ¿por qué exactamente? ¿Y por qué el tocar el shofar? En hebreo, esta es una palabra teruach, significa principalmente levantar el sonido, hacer ruido, ya sea gritando o con o sin un instrumento. Y aquí es la primera vez que se menciona en el Testamento, pero no dice por qué los israelitas deberían gritar, y hay una santa convocación para un memorial, junto con los gritos. ¿Pero memorial de qué? No se da ninguna razón. Extraño, ¿no? ¿Por qué tampoco? Porque hay un aura de misterio que rodea esta fiesta. Los rabinos medievales han hecho estas mismas preguntas. Abarbanel, el rabino portugués del siglo XV, preguntó por qué la Torah no explica el propósito de este festival. Otro, Nachmanitz, conocido como Ramban, un comentarista bíblico del siglo XIII de España, escribe en su comentario sobre Levíticos 13, ahora nuestro versículo nos explica las explosiones, la conmemoración, e incluso por qué se manda a esto ser una ocasión sagrada en primer lugar. Ibn Esdras, otro comentarista sefardí del comentarista bíblico del siglo XII, habló de misterios religiosos al comentar sobre esta fiesta. Incluso el periódico de noticias israelí de Haaretz, recientemente en su cobertura de esta fiesta, el autor no pudo encontrar ninguna base fuerte y escribió, no se da ninguna razón específica para el sonido de estas trompetas, ni se nos dice lo que supone que debemos recordar. ¿Por qué crees que hay tanto misterio en torno al significado de esta fiesta? Todo lo que estoy diciendo aquí puede parecer sorprendente para los judíos que están escuchando, como yo era antes de convertirme en un creyente en Yeshua, en Jesús. Porque pensé que esta fiesta, que es tan importante en el judaísmo rabínico, estaba bien establecida con información sólida para apoyarla. Pero no, hay mucho que oír. Y debido a que no se dice mucho, al menos en las escrituras hebreas, la tradición judía abunda con muchas ideas y tradiciones que con el tiempo se han convertido en ley. No hay nada de malo con la tradición, les voy a decir. Y hace tanto como no va contra el texto escrito, algo que se está tomando como dogma. Antes de ir al significado de esta fiesta, ¿cómo explico el judaísmo rabínico?
¿Cómo se explicó esta fiesta? Básicamente lo que hicieron fue declarar esta fiesta como el año nuevo de los judíos. Desde el primer siglo o poco antes lo renombraron y llamaron Rosh Hashanah, que literalmente significa el principio, la cabeza del año. Les sorprendió mucho descubrir que esta no es la explicación de la Torá de esta fiesta, sino solamente como una tradición. Estaba sorprendido por esto, porque el Señor ya ha declarado que el año nuevo es en la Pascua y lo ha llamado el primer mes. ¿Lo han notado? Que esta festividad es en el séptimo mes. El primer mes es la Pascua. Aún lo hemos notado en el libro recientemente Los Misterios del Judaísmo, escrito por un rabino conservador, Ratzin Israel. Su título de su capítulo sobre Rosh Hashanah, esta fiesta real, es El Año Nuevo que no fue Año Nuevo. Y explica que este es un año nuevo inventado, no un bíblico. Y su explicación es correcta. Dice que el judaísmo rabínico necesitaba cambiar y añadir a la Torá, porque él explica tristemente que las fiestas ya no son relevantes para nosotros hoy en día. Y la razón por la que podemos decir que si ya no son relevantes es porque han quitado la piedra angular, que es Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Jesús dijo, si conocéis a Moisés, creerás en mí. Pero ¿cómo pueden conocer las fiestas de Israel si remueven la personalidad de Yeshua? Y el problema es decir que el séptimo mes es el año nuevo. Uno olvida el verdadero año nuevo que tiene un gran mensaje para Israel y para todos. El año nuevo de la Torah, que es la Pascua, donde el Cordero de Dios fue sacrificado. Este Cordero de Dios que representa y simboliza al Mesías para venir, que es llamado como tal en la gran profecía de Isaías 53 que dice, fue llevado como cordero al matadero. Cuando creí por primera vez me sorprendí tanto cuando descubrí que la Pascua es mucho más que matzah y rábano, debido a que fue la Pascua de Israel en donde Dios les dio un nuevo calendario y un nuevo conjunto de leyes para prepararlas, para hacer luz de las naciones. ¿Qué pasó con este mensaje de esperanza y salvación? Esto ha contribuido a que su nombre no se recuerde más. ¿Y cómo nos llegó esta idea de año nuevo en septiembre, octubre? Fue el año nuevo babilónico que se deslizó en el judaísmo. Recordemos que los nombres del mes en el calendario judío son nombres que fueron traídos de Babilonia después de la diáspora, porque los nombres de la Biblia son identificados por los miembros de esta tribu, pero algunos de ellos es el mes babilónico llamado Tishrei, cuyo nombre deriva de la palabra acadio, Tishritu, que significa el empiezo, el principio. Su año nuevo se llama Resh Shatim, el equivalente a Rosh Hashanah. Tenemos que ir cerca de la palabra de Dios. Esto es lo que nos está diciendo. Cuando leo esto es increíble que los judíos no hacen preguntas. ¿Qué es lo que está pasando en la mentalidad judía cuando los judíos no hacen preguntas acerca de estos? Sin embargo, el Yom Kippur será de que nuestro Señor abrió los libros en el cielo e inscribe un relato oficial y anual de la conducta de cada hombre y mujer. Y si uno quiere tener un juicio favorable, se deben practicar 3 cosas: limosna, oración y ayuno. Es bueno, muy bueno, pero esto no debe ser solamente durante 10 días, debe ser para 60 días más. Esto es muy bueno, tan bueno que vamos a ver que estamos cerca de la palabra de Dios y evitar llenar todos estos vacíos de leyendas y tradición que con el tiempo se convierten en verdad. Siempre debemos referirnos a su palabra. Es tan imperativo seguir el consejo del Espíritu Santo cuando dice en Proverbios 30, versículo 5. Ha sido esta una ilustración tradicional de Yom Teruah. Cada palabra de Dios es pura, es un escudo para aquellos que depositan su confianza en Él. Esto se ha convertido en una ilustración tradicional. Estas palabras fueron escritas justo después de que el escritor hablara sobre el Hijo de Dios e hiciera esta simple pregunta: ¿conocen el nombre de Dios, el nombre de su Hijo? ¿Y cuál es el significado de Yom Teruah?
Esto es lo que va al resto de la apocalipsis de Dios en el Nuevo Testamento. Hay una revelación progresiva en las Escrituras. Tanto las Escrituras como el Nuevo Testamento representa un libro, un ejat, quitar uno del otro, y la revelación completa de Dios está incompleta. Recordemos el flujo de la progresión de la fiesta de Israel. Primero la redención en la Pascua y el pan sin levadura. Luego la resurrección del Mesías, la fiesta de las primicias. Nota que es primero de nuevo. Es primero porque otros seguirán. Luego la formación de su cuerpo en Pentecostés, la Iglesia, y ahora la resurrección de los creyentes. El otro siguió las primicias antes de las sentencias finales en Yom Kippur, que corresponde a la era mesiánica con los tabernáculos, como lo dice aquí en Daniel, y establece el tiempo mesiánico. Hay 8 misterios revelados en el Nuevo Testamento. Un misterio es uno que fue para el pueblo que no se revela en el Antiguo Testamento, pero se revela en el Nuevo Testamento. De acuerdo a nuestras festividades, vamos a ir al capítulo de la resurrección, 1 de Corintios 15. Allí el Espíritu de Dios nos revela lo que llama un misterio. Versículo 51. He aquí os digo un misterio, no dormiremos todos, pero todos seremos cambiados. Este es el cumplimiento de la fiesta Yom Teruah. La razón por la que no podían verlo entonces es porque ahora es un misterio revelado. ¿Y cómo se cumplirá? En un momento, en un abrir y mucho los ojos, tiene que ver con el sonido de la trompeta, la última. Entonces nos levantaremos incorruptibles y seremos cambiados. Porque este corruptible cuerpo será incorrupto y este mortal deberá ser puesto en inmortalidad. En el capítulo del versículo 23 en Pablo dice, cada uno en su propio orden Cristo, las primicias es la festividad de los primeros frutos, es solo en Yom Teruah. Es el libro de Pablo, 1 de Corintios 15, 23. Y vemos el shofar en esta fiesta también, el día del sonido de los shofares, y en esta profecía encontramos el shofar contra 52, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y seremos cambiados. Esos son los que estarán vivos durante esta resurrección. Serán tomadas en un abrir y cerrar de ojos y serán cambiados. ¿Saben qué es esto? Esto es lo que llamamos el rapto de la iglesia. Esta es una de las más extraordinarias enseñanzas de la Biblia. Y estoy loco por esto. Estoy tan loco como Noé, como lo hizo construyendo el arca hace 100 años. Estamos tan locos como Abraham, que tendría un hijo a la edad de 100 años. Al principio se rió, y así su esposa también, pero el Señor le recordó. Hay algo demasiado difícil para el Señor. Está escrito, todo está allí. Y si uno tiene dificultades para creer esto, hay otro pasaje tan claro como este. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, 16, 18. Lo voy a leer para ustedes si lo tenemos en la pantalla. Porque Jehová mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces los que estemos vivos y permanecemos junto con ellos en las nubes para encontrarnos con Jehová en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Por tanto, consolan los unos a los otros con estas palabras. ¿Ustedes lo creen? Primero, el grito es una señal, un mandamiento, generalmente dado por el Señor, ya que está listo, finalmente, para bajar. Estoy creyendo que Él vendrá en cualquier momento. Quizás antes de que yo termine esta plática. Nuestro Mesías escuchará cada uno de nosotros sus nombres y levantarán, y también oiremos nuestro nombre pronunciado y sabremos que es el momento y la mejor experiencia de la historia. Yo creo que somos la generación que iremos con Él. Todas las profecías del final nos están viendo hacia nosotros. Estamos muy cerca de esto. La palabra rapture viene de la palabra latina rapturo,
para la palabra atrapado. Y así llegó a describir esta doctrina. Algunas personas creen que vamos a ir en una nave espacial, pero esto no es cierto. Déjenme decirles acerca de qué tipo de nubes se está hablando. Debe ser la misma nube que cubrió el tabernáculo, que contenía la gloria de Dios en Éxodo 40:34. Debe ser la misma nube que nuestro Salvador usará para bajar en su segunda venida en Daniel 7:13. Este sería el primer de los grandes sabores que experimentaremos en el cielo. Esto será de acuerdo con la promesa que se encuentra en Hechos 1:10. Cuando después de su resurrección Jesús regresó a la tierra durante 40 días que estuvo en la tierra, y luego leemos que observaron mientras fue tomado y en una nube lo recibió fuera, lo obtuvo fuera de la vista de cada uno de ellos. Y vemos en 1:11, ese mismo Jesús que fue llevado de ti al cielo vendrá de la misma manera al verlo ir al cielo. Esta es la promesa de Dios. Algunas son difíciles de entender. Y así los encontraremos con Él en el aire y experimentaremos esta nube y tener el paseo de nuestras vidas. Y así estaremos, como dice Pablo en el versículo 18. El consuelo de saber que esta vida es corta. Consolémonos unos a otros. Esta vida es corta. Hay una eternidad de descubrimientos sin el obstáculo del pecado. Una vida por venir donde podemos ejercer nuestro libre albedrío y descansar en nuestro Señor. Aquí es donde Yom Teruah trae al creyente hoy. Hay un sinónimo de Yom Teruah, es la bendita esperanza, que este anhelo está hablado en el Nuevo Testamento, donde dice que un día estaremos con el Señor. Y está escrito en Levíticos 23, que es un recuerdo del soplado de trompetas. Recordamos las trompetas de la resurrección de los creyentes. Y cuando hablamos de resurrección hoy, muchos piensan que es una invención cristiana, pero está claramente anunciado en el Nuevo Testamento. Cuando hablan del cielo y el infierno, ¿es cristiano también? No, no es. Está en el Antiguo Testamento. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos a la vida eterna, algunos a la vergüenza y el desprecio eterno. Aquí se hablan de dos lugares para más allá, la vida eterna y la vergüenza y desprecio eterno. ¿Cuál has elegido? ¿Cuál escogiste? La primera parte es una resurrección a la que nos llama Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Nos llama a ver quién es el Mesías. ¿Cuál es el nombre? Si conoces el libro de Proverbios, pregunta. La clave para esto, Yeshua, que nos ofrece la vida eterna. Hay una historia de un predicador que estaba a punto de enseñar sobre el rapto y tuvo una idea. Le pidió al trompetista del equipo de adoración de la congregación que se escondiera detrás de una cortina y cuando gritara, el triunfo de Dios sonará. Iba a hacer un fuerte sonido con su trompeta. Bueno, ese día sonó la trompeta y lo que pasó después fue una sensación. El primer grupo de personas se desmayó, el siguiente grupo gritó y corrió hacia la puerta, pero el grupo más divertido de todos fue el que saltó sobre los bancos, alejó los brazos, levantándolos frenéticamente y trató de volar. Así que estaban los más débiles, los corredores y los que volaron. Si usted es creyente, no tendría tiempo para hacer ninguna de estas cosas. Todo pasará en un abrir y cerrar de ojos. Les voy a decir un punto muy importante antes de cerrar. Sabemos que Jesús, nuestro Mesías, celebró todas estas fiestas de Israel. Él lo hizo. Y de acuerdo con los preceptos de la ley, porque estaba bajo la ley. Hubo un momento en el Evangelio en el que celebró a Yom Teruah. Si es así, entonces, ¿cuál fue? Fue Alfred Edersheim, un comentarista judío mesiánico del 1800, quien en su muy buen libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, sugiere que los acontecimientos de Juan capítulo 5 tuvieron lugar durante una fiesta de Yom Teruah. Su conclusión encaja perfectamente con la cronología. Y fue durante este tiempo que Jesús visitó la alberca de Siloé, la alberca de Betesda. Estuvimos allí. Es hermoso. Es donde hablé de Juan 5.
Y lo que enseñó en Juan 5 es tan relevante para el mensaje de esta fiesta. De un lado vemos en este texto de Juan 5 el poder y el control de la religión en el otro. Vemos como el Mesías vino a restaurar una esperanza perdida. Escuchemos el triste relato de Juan 5, versículo 1-5. Pueden tomar las escrituras o leerlas y pensemos acerca del mensaje de Yom Teruah. Están en la pantalla. Juan 5. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahora bien, hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un charco que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 entradas. En ellos estaba una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralizados, esperando el movimiento del agua. Porque un ángel bajaba en cierto momento a la piscina y movía el agua. Entonces, cualquiera que entrara primero, después de la agitación del agua, estaba bien hecho que esto lo hicieran para que se aliviaran. Y había un hombre que tenía una enfermedad durante 38 años. La situación es sombría. Leemos de los enfermos, ciegos, cojos, paralizados. Estamos viendo aquí que esperaban ser curados como si fuera una lotería. ¿Cómo llegaron a creer que un ángel venía periódicamente y movía el agua y el primero en saltar sería sanado? ¿Dónde estaban los maestros de Israel entonces? Porque la sanación y la salvación no se da al más fuerte solamente. No se da por casualidad, por suerte. No es como el Señor opera. El movimiento de las aguas seguramente se debió a las oleadas de agua de los ríos subterráneos que alimentaban esta piscina. Alguna edición de la Biblia eliminó esta parte. Si ustedes tienen la nueva versión en inglés, ustedes no encontrarán este pasaje en su totalidad. Sin embargo, lo que nos llama la atención es la edad del hombre, el más fuerte. Y aún más así, y está mejor. Lo que atrae nuestra atención es la edad de este hombre, 38 años. ¿Por qué este número? Este número nos recuerda la triste historia de Israel. Era el número de años que la gente deambulaba sin rumbo antes de que pudieran entrar en la tierra prometida de leche y miel en su camino de regreso de la Pascua en Egipto. De Egipto al Sinaí tomó 3 meses y desde Sinaí hasta la puerta de la tierra, de la puerta del Cordero, tomó 2 años. ¿Pero qué pasó durante estos 38 años? Nadie supo realmente, que solo estaban yendo alrededor y alrededor, mientras la tierra que manaba leche y miel estaba solo unos kilómetros de distancia. En muchos sentidos, así es como Yeshua encontró a Israel, vagando alrededor y alrededor porque no había pastor que los guiara. Leemos esto en estas fechas porque en estos estaba una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralizados, esperando que el agua se moviera. Habla de una gran multitud. Era una gran alberca, enorme. Es mi oración que todos nosotros hoy veamos al cielo, donde nuestra esperanza está, y donde la nube que tiene Hebreos en sus escrituras, podemos tener esta gran esperanza de que algún día encontraremos al Señor. Una última cosa antes de cerrar. ¿Qué comen los judíos durante Yom Teruah? Porque uno no puede hablar de una fiesta judía sin hablar de comida. Comen algo que vamos a distribuir muy pronto para que probemos lo que es esto en esta fiesta. Comen manzanas bañadas con miel que simbolizan la dulzura y la buena salud durante todo el año. Para nosotros añadiremos esta bendita esperanza de estar en el lugar que Yeshua preparó para nosotros. Durante este tiempo también en Juan 14 el Señor dijo, y regresaré, prepararé el lugar y los tomaré. Durante este tiempo también comen el pan jala, que por su forma simboliza la continuidad de la vida. Una nueva tradición es comer granadas como fruto de la tierra, porque se dice que una granada contiene 613 semillas, una para cada ley de la Torá. Así que para ver esto fui a Google a ver qué decían. Y hay un video de alguien contándolos y la persona contó algo así como 450 semillas. Así que supongo que depende del tamaño de las granadas. Son 200 semillas más o menos. Y para cerrar
les quiero decir, vivir sin esperanza. Dostoyevsky dijo, vivir sin esperanza es dejar de vivir. La esperanza no es solo un sentimiento, es una realidad. Y podemos pedírsela a Dios. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar las catacumbas de Roma, esos túneles bajo la antigua ciudad, donde muchos de los primeros creyentes fueron enterrados, se pueden ver los símbolos de la fe en sus tumbas. Aparecen 3 símbolos comunes. Siempre fueron perseguidos. La paloma, el pez y el ancla aparecen. La paloma simboliza el Espíritu Santo. Si tú lo tienes y aceptas a Jesús como tu Salvador personal, las letras de la palabra griega para peces es ictus. Son sinónimos de las palabras Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. El ancla surgió de la idea de que mientras los cristianos pasaban por tiempos difíciles e inseguros, su esperanza anclaba sus almas. Eso es lo que nos sostiene la fe. La esperanza, y una verdadera esperanza basada en la palabra sólida de Dios. Oremos, inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, deja que tu Espíritu, tu Ruach HaKodesh venga sobre nosotros hoy. Aumente nuestra esperanza, nuestra seguridad de que podamos ser la sal de esta tierra, esta luz en las tinieblas. Incluso como esta ciudad situada en una colina que no puede ocultarse. En este día de Yom Teruah también oramos por la comunidad judía aquí en Montreal, 100,000 de ellos y de todos los que rodean este planeta. Como se reunirán pronto para orar, para leer sus escrituras, deja que tus palabras los bendigan mientras oramos para que muchos de ellos vengan a ver quién es su Mesías es. Bendice a todos aquí, tócanos con tus manos sanadoras y haznos como tu Hijo Yeshua, bajo quien oramos. El Señor los bendiga y os guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sea amable con ustedes. Jehová hace su rostro sobre ti y te dé paz. Amén. El Señor los bendiga.